La sublimación es un proceso físico en el cual una sustancia pasa directamente de estado sólido a un estado gaseoso. Sin pasar por el estado líquido, este fenómeno ocurre cuando las moléculas en el sólido obtienen suficiente energía a través del calor para romper las fuerzas que las mantienen unidas. Se convierten en vapor. La sublimación inversa, también conocida como de deposición, es el proceso opuesto de una sustancia que pasa por estado gaseoso directamente a un estado sólido. A pasar este estado líquido, este proceso ocurre cuando las moléculas en el gas pierden la energía y se agrupan formando un sólido. ¿Qué fórmula podemos usar para calcular el calor del ganado o perdido? Cuando una sustancia cambia de temperatura, explica por qué representa cada. Esta es la fórmula. Q presenta el calor de ganado perdido en medios de joules. La M representa la masa de sustancia medida en gramos o kilogramos. La C representa la capacidad calorífica en especies de la sustancia medida en joules, grados, Celsius. Sí. Y la otra representa el cambio de temperatura. Explica con tus valores qué representa la capacidad calorífica de cada material. La capacidad calorífica de un material representa la cantidad de calor que necesita absorber un gramo o un kilogramo, dependiendo de la unidad de la masa utilizada, de esa sustancia para aumentar la temperatura en 1 grado Celsius o 1 Kelvin, ya que la diferencia entre ambos es la misma. En otras palabras, es una medida de la resistencia de un material a los cambios de temperatura. Explica con tus palabras qué representa el calor latente de función de cada material. El calor latente es una función de un material representada la cantidad de calor que necesita absorber. Cada material tiene un calor latente de fusión específico que depende de las fuerzas de sus enlaces intermoleculares. Por ejemplo, el hielo necesita absorber una cantidad considerable de un calor para fundirse a 0 Celsius sin que su temperatura aumente hasta que se haya fundido completamente. ¿Cuál es la diferencia entre el calor sensible y el calor latente? La principal diferencia entre el calor sensible y el calor latente radica en cómo afecta la temperatura de sustancia de calor sensible. Es la energía térmica que intercambia entre su cuerpo o en su entorno, provocando un cambio en su temperatura. Cuando un cuerpo absorbe calor sensible, su temperatura aumenta, y cuando lo pierde, su temperatura disminuye. El calor sensible se calcula usando la fórmula QMC, donde Q es el calor, M es la masa y C es la capacidad calorífica específica. Es el cambio de temperatura. Experimento 1. Ebullición. ¿Cuáles fueron los materiales? Una olla con agua, estufa o una fuente de calor, termómetro. El termómetro es opcional. Procedimiento: llena la olla con agua y coloca sobre la estufa. Enciende la estufa y calienta el agua a fuego medio alto. Observa cómo el agua comienza a calentarse. A medida que la temperatura aumenta, verás pequeñas burbujas formándose en el fondo del agua. Cuando el agua alcance los 100 grados Celsius a nivel del mar, comenzará a hervir. Las burbujas se volverán más grandes y frecuentes, liberando el vapor. Puedes usar un termómetro para verificar la temperatura en el momento en que comienza a hervir. Experimento 2. Condensación. ¿Cuáles fueron los materiales? Un vaso transparente, el hielo o agua fría, un plato o una tapa. Los experimentos fueron: llena el vaso con un poco de agua caliente, no hirviendo, y colócalo sobre una superficie plana. Coloca el hielo o agua fría en el plato o una tapa y ponlo sobre el vaso. Observa lo que sucede después de unos minutos. El vapor del agua caliente que se eleva desde el vaso se enfriará al tocar la superficie fría del plato o una tapa. Verás que se forman gotas de agua en la parte inferior del plato o tapa. Experimento número 3. Los materiales fueron un cubo de hielo, una superficie, una fuente de calor, puede ser una estufa, luz solar o mis manos.
Procedimiento: coloca un cubo de hielo en un recipiente en una temperatura ambiente. Observa cómo después de un tiempo el hielo comenzará a derretirse al absorberse el calor del ambiente. Si quieres acelerar el proceso, puedes sostener el cubo de hielo con tus manos, lo que transfiere el calor más rápidamente. El hielo pasará de un estado sólido a un estado líquido cuando se derrita completamente. El experimento 4, la solidificación. Los materiales fueron agua caliente, un recipiente para hacer cubitos de hielo, un congelador. El procedimiento es: llena un recipiente con agua caliente no hirviendo, vierte el agua en los moldes para cubitos de hielo, coloca los moldes en el congelador, déjalos durante varias horas. Después del tiempo necesario, retira los moldes del congelador y observa cómo el agua se ha convertido en cubitos de hielos.